Muchos cubanos llegan a Miami buscando felicidad y libertad, pero la realidad puede ser muy distinta en muchos casos. A veces me da miedo pronunciar tu nombre. Todo terminó, solo fue un adiós. Pero es algo se adapta, la mayoría se adapta. El que no se adapta regresa, pero la mayoría sí se adapta a trabajar aquí. ¿Por qué las personas se están yendo de Miami? Pienso, número uno es eso, el trabajo. Yo diría que hay una división. Yo diría que los cubanos del 60, 70 no tienen por qué no ser felices en Miami. Uno tiene como una fantasía y cuando llegue aquí, esa fantasía como que se desmorona. No quiero ni pensar y el alma se me esconde en una canción que se me olvidó. Por lo cual hoy vamos a estar dando un paseo por la calle 8 para averiguar si los latinos y los cubanos todavía quieren seguir viviendo aquí en Miami en la actualidad. Así que vamos allá. Quisiera volver al lugar aquel donde me besaste con placer. Por primera vez sentí confusión y siento la misma sensación. ¿Por qué las personas se están yendo de Miami? Pienso, número uno es eso, el trabajo. Que a uno se le hace más difícil que a otro el poder mantener a la familia. Dos, durante la pandemia vinieron muchas personas, como por ejemplo desde New York, que tenían un poder adquisitivo un poco más grande y eso aumentó lo que es la renta, la manera de conseguir comida y el gobierno de Biden también que cayó un poco en crisis, se perdieron un poco de alimentos y la gente entonces prefieren ir a otros estados donde a lo mejor la renta es un poco más económica, donde puedes conseguir un poco más de trabajo, un poco más fácil, porque no todo el mundo tiene un título, hay quien tiene que empezar haciendo otras cosas, trabajando en una fábrica, cosas así, y prefieren empezar por allá, encaminarse, y muchos de ellos luego vienen a Miami porque pienso que es el lugar para hacer negocio y salir adelante. El primer problema que tenemos los cubanos cuando llegamos aquí a Miami es que no estamos acostumbrados a trabajar y es la realidad. No es culpa de que seamos vagos o que no queramos hacerlo, sino que de alguna manera venimos de un país comunista donde el trabajo no vale nada. Tú puedes trabajar todo lo que tú quieras, que ellos no te van a pagar más de 15 o 20 dólares al mes, por lo cual muchas personas se acomodan en Cuba y simplemente o no trabajan o trabajan a media, inventan, etcétera, etcétera. Cuando llegan aquí a Estados Unidos se dan cuenta que la situación no es la misma, que tienen que levantarse temprano, que tienen que pagar una renta, que tienen que pagar un carro, etcétera, etcétera. Y esto provoca que una parte de los cubanos cuando llegan acá se frustran porque dicen, coño, de verdad yo no estoy acostumbrado a este ritmo. No son todos, por supuesto, pero sí son una buena cantidad. Y esto de alguna manera, aunque muchos lo aguanten y digan, bueno, hay que trabajar porque hay que trabajar porque hay que pagar biles y para Cuba no voy a virar, esto provoca que de alguna manera sean un poco infelices y no estén del todo contentos con vivir en Miami, sobre todo en una ciudad donde los biles son tan altos y hay que trabajar tanto, porque en Estados Unidos hay muchas ciudades donde tú trabajas y ya y pagas tus biles, pero aquí en Miami muchas veces tienes que tener hasta 2 trabajos para poder sostenerte y esto, bueno, de alguna manera nos hace o hace a las personas que viven aquí, porque yo no vivo aquí en Miami, que sean un poco o bastante infelices. Sí, claro, el cubano el choque le es fuerte al principio, pero es algo se adapta, la mayoría se adapta. El que no se adapta regresa, pero la mayoría sí se adapta a trabajar aquí. Se trabaja hora por hora se paga. Si te contratan por hora te tienes que trabajar la hora. No es descansar una hora y trabajar la otra, si no hay nada que hacer. Aquí se trabaja las 8 horas y el contratista que te está pagando, el dueño, sí te paga para que trabajes la hora que te está pagando. Si trabajas por ejemplo, por trabajo, le dicen al destajo, ¿no? En español, que es por producción, es otro tipo de pago, es mejor, pero es difícil encontrar ese tipo de trabajo, sí. Miami me llama, me quiere tentar, playa y palmeras, no puedo escapar.
Bueno, miren, esto que tengo detrás de mí es el Parque del Dominó. Es uno de los parques más famosos que hay aquí en Miami, en la calle 8, que es donde vienen todos los exiliados cubanos de los años 60, 70 a jugar dominó durante el día. Ahora mismo está cerrado, no podemos acceder a él, pero si vienes aquí en el día, date una vueltecita por aquí, juega con ellos, habla con ellos, pregúntale cosas de Cuba de los años 60, los años 70, para que ustedes tengan una perspectiva diferente de cómo era la Cuba antigua. Así que bueno, te lo recomiendo 100%. Por este lado, pero ¿cuál? La que más tengo. Exacto. Y yo también hago lo mismo. Tiene que matar porque el compañero no tiene. Miami, Miami me llama, me prende la piel y el alma, calor. Es difícil. Es decir, hay un punto importante para todos los que recién llegamos a este país y es que tenemos una idea de lo que es allá en Cuba, y cuando uno llega aquí te das cuenta que es completamente distinto. Uno tiene como una fantasía y cuando llega aquí esa fantasía como que se desmorona, y realmente es bueno porque nos pone los pies en la tierra y sabemos que queremos triunfar, queremos llegar con ganas de comernos todo. Yo al menos vengo con esas ganas porque he trabajado siempre muchísimo, tanto allá, y es lo que pretendo hacer aquí. Pero tenemos que tener claro que no es para nada fácil. Es algo bien difícil, sobre todo que uno tienes que tener claro que vamos a enfrentarnos a un sistema diferente completamente y eso tiene un gran significado. El otro punto a considerar de por qué los cubanos de alguna manera son un poco infelices en Miami es el tema de la renta. Aquí en Miami específicamente la renta es muy alta. No hay discusión con eso. Y una habitación de un efficiency, es decir, de un estudio, no te baja de los $1,800 y te puede costar hasta $2,000 incluso en algunas zonas. Entonces esto de alguna manera crashea un poco con las personas que están acabadas de llegar. Por supuesto, las personas que llevan mucho más tiempo en esta ciudad no se lo sienten tanto porque tienen su casa de toda la vida, porque tienen sus negocios, porque tienen sus cosas, pero el que está acabado de llegar sí se ve en un problema serio porque dice, ¿cómo yo voy a pagar solamente en renta $2,000? Por lo cual la situación se le cierra bastante. Tiene que estar viviendo con familiares, tiene que estar viviendo con amigos para compartir un cuarto. Entonces esto trae como consecuencia, por supuesto, que su nivel de felicidad baje bastante. Pero repito, esto es en personas que son recién llegadas al país. Las personas que llevan mucho tiempo en Miami, que llevan 15, 20 años en Miami, no tienen la misma situación y no se pueden contar con la misma tijera, por lo cual estas personas no sufren de este problema específicamente. Miami rising, fire in the sky. We're built to run, we're born to fly. Otro de los problemas acá es el problema profesional, que vienen como profesionales. Yo soy profesional, las personas que vinieron conmigo son profesionales, pero a la hora de revalidar los títulos o hacer una comparación de títulos, acá es muy difícil y es muy problemático. Y cuando se logra, no tienes las expectativas que venías desde Cuba, que creías que tu título valía o tenía un desempeño mayor del que en realidad tiene acá. O sea, el título a veces no tiene la envergadura al que uno creía o pensaba tener en Cuba. Por ejemplo, en el caso mío, yo era profesor de ciencias sociales y acá como que el título viene saliendo como un técnico en arte, algo así. O sea, que baja de rango y no tiene la efectividad o el campo que uno creería que debería tener. Ahora, una cosita que sí hace muy feliz a la gente aquí en Miami, sobre todo a los cubanos, es el tema del español, que aquí en esta ciudad prácticamente el 90% de los habitantes lo habla. Hay mucha gente que son bilingües, pero cuando las personas le van a hablar en inglés, automáticamente si se dan cuenta que tú eres latino, te va a cambiar al español. Así que esta es una de las grandes ventajas que tiene esta ciudad para los cubanos y es uno de los puntos principales por los cuales muchos no se van de aquí y dicen que son felices en esta ciudad. We're built to run, we're born to fly. Every step. Bueno, hoy estuvimos en la carrera, comimos riquísimo, pero quiero decirles que aquí también está el Versalles, que se come igual de rico, ¿verdad, Jessy? Sí, el Versalles de hecho tiene un cartel que dice que es el restaurante cubano más famoso del mundo y sí que es un clásico. Tiene un bakery, tiene restaurante,
se llena un montón. Todo el que viene a Miami a conocerlo y pasa por la calle 8, se para por el Versalles. Esa es una realidad, es un clásico que nos representa. Entonces, si vienes a Miami, acuérdate de venir. Si no es a la Carreta, es al Versalles, pero ven a uno de los dos aquí en la calle 8 porque de verdad vale muchísimo la pena visitarlo si lo que quieres es comer comida cubana clásica y barata. Este se llenó cantidad, dime algo. Sí, la comida estaba ¿Cómo estuvo la comida? deliciosa. Comida cubana. Ey, 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 esto sabe a sol, esto sabe a fiesta, esto sabe a Miami. El idioma, que es un problema que creo que todos los cubanos tenemos como una asignatura pendiente de que no entendemos qué es realmente lo que hay que estudiar del idioma. Uno cree, bueno, el inglés se le pega a uno y creo que el 95% de todos los cubanos que llegamos a los Estados Unidos pensamos de que cuando lleguemos aquí todo va a fluir y todo va a salir adelante y el idioma, bueno, en muchos lados se habla español y créanme, señores, que hay que tomarse en serio el tema del idioma. No importa que estemos en Miami, no importa que quieran ir hacia otro estado, hay que entender que a donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, trata por lo menos de aprender a comunicarte correctamente y eso te va a abrir muchas posibilidades de trabajo, de relaciones, de comunicación con los lugares a donde uno no siempre tiene a alguien al lado que pueda hablar por ti en inglés y eso te puede cerrar muchas puertas. Bueno, yo creo que lo que más disfrutan los cubanos aquí en Miami, sobre todas las cosas, y que no hay en casi ningún otro lugar, es la comida cubana, y eso me lo certifica casi todo el mundo. A ver, en Tampa actualmente hay muchos restaurantes cubanos. Yo sé que en Kentucky también, en Orlando también, pero aquí en Miami hay un saborcito especial y hay muchos más restaurantes que lo que hay en cualquier otra ciudad. Así que eso sí es un punto favorable para Miami, la comida, y creo que deberíamos agradecerlo. Y esa es una de las cosas que más hacen felices a los cubanos actualmente aquí en Miami. Otra de las cosas que aquí puede ser que le guste al cubano, ¿no? Es que esto es una segunda Cuba, es una segunda Habana, es un segundo Camagüey, un segundo Villa Clara. Todo el mundo está unido acá, en la misma esta calle 8 donde estamos ahora, es como si caminaras por la calle 23. Te encuentras lo mismo, un restaurante, un bar, la vida, todo se habla español. Todo tiene vida, tiene luz, es como esa Habana que ya perdimos, que no existe de la decadencia que hay en nuestro país. Bueno, aquí ellos la pueden recrear de nuevo. Eso es lo que los mantiene aquí atados, que no se van, que siguen aquí en el sur de la Florida, en Miami específicamente. Miami, Miami, me pone a soñar. Bueno, miren, este restaurante se llama Mofongo y es de comida puertorriqueña, ni siquiera es de comida cubana, pero tiene unos platos súper exquisitos. Yo he comido aquí 2 o 3 veces y verdad que vale la pena hacerlo. Lo mejor que tiene es el mofongo. De hecho, yo conocí el mofongo en este restaurante y les recomiendo 100% que vengan aquí y lo prueben. No es publicidad, es gusto personal y se los digo de corazón. Así que prueben este restaurante, vengan aquí y después me dicen si les gustó o no. Este barrio está lleno de pequeños lugarcitos pintorescos, bien fotogénicos, y por ejemplo encontramos este laberinto escondido que una vez que pasas por él los colores te capturan y tiene un cartel hermoso que dice Little Havana. Realmente los artistas han hecho tremendo trabajo gráfico porque está precioso. Miren el nivel de detalle, acérquense un poquito. Tiene la bandera cubana, tiene personas bailando, tiene el dominó, o sea, elementos característicos de la cultura, pero no solamente tienes el mural característico del barrio, sino que frente por frente hay un mural con un mensaje bien bonito que dice amor, love. Está súper pintoresco para fotos. O sea, cuando tú recorres esta calle, no solamente vas a escuchar música, vas a poder comer, sino que también vas a poder tener experiencias para llevarte como estas, por ejemplo, las capturas en foto, las disfrutas. Y miren acá también, porque hay de todo un poco en este lado. Hay hasta un cartel de estos vintage de la época que se ponían en los negocios y en los comercios. O sea, esta área está llena de pequeñas joyitas escondidas que vas descubriendo y que van contando una historia.
no solamente de los cubanos, yo diría que simplemente una historia humana. Y bueno, si lo que quieres es tomarte algo en la calle 8, no vayas a pensar que los precios están demasiado altos, ni mucho menos. Por ejemplo, en este lugar, un mojito te vale $5, casi el mismo precio de lo que vale en Cuba. Así que no te digo más. Miami me quiere quedar, sabe a calor, a María Fiesta, sabe a Miami, a vida perfecta. Pienso que también la sobrepoblación que hay aquí tiende a eso mismo, a limitar lo que son los trabajos, a conseguir una buena renta en un lugar bueno, y la gente pues deciden ir a otros lugares. Hay otros estados que están apostando también por abrir más oportunidades de trabajo a los recién llegados, y pienso que tal vez por eso hay personas que deciden llegar acá y luego seguir para otros estados. Hay muchas familias de cubanos que también se han ido anteriormente, y ya no es como antes, que Miami era el único estado donde venían los cubanos. Ahora no, ahora estamos prácticamente en todos los estados de los Estados Unidos de América, y bueno, por eso también la gente quiere ir y probar y ver. Es lo bueno que tienen los Estados Unidos, donde quiera que vaya tienes la oportunidad de salir adelante, y la gente va y prueba y tienen éxito la mayor parte del tiempo. Bueno, como han visto, la calle 8 está llena de restaurantes, de negocios, y no solo de cubanos, porque muchas personas piensan que lo único que hay aquí son negocios cubanos. No, hay de todo tipo. Tienen que venir por aquí, darse una vuelta, caminar. Hoy precisamente es miércoles, no es el mejor día para venir aquí a caminar. Está un poco más muerto de lo normal, y así todo está bastante animado, pero yo les recomiendo que vengan un sábado para que ustedes vean la diferencia. Bueno, muchas de las cosas que te puedes encontrar interesantes también aquí en la calle 8 son los símbolos de la lucha contra el comunismo. Por ejemplo, esta pintura que tú ves aquí es de Luis Manuel Alcántara, uno de los cubanos que de verdad se han batido en Cuba y que es uno de los presos políticos más importantes que tiene la dictadura junto a Ferrer hoy en día. Yo sé que muchos me dicen que en Cuba no hay personas que luchan por la libertad, pero sí los hay, y este es uno de ellos. A veces me da miedo pronunciar tu nombre. Todo terminó. Solo fue un adiós. En conclusión, ¿son felices o no los cubanos en Miami? Bueno, te diría que depende. Yo diría que la generación del 60, 70, que lleva mucho tiempo aquí, incluso la del 80 y parte del 90, sí lo es, y bastante. Por supuesto, esto tiene sus excepciones. Yo diría que hay una división. Yo diría que los cubanos del 60, 70 no tienen por qué no ser felices en Miami, a pesar de la nostalgia cubana. Ellos construyeron toda esta ciudad de cierta manera, están muy bien posicionados, muchos de ellos, y pues han dejado un bonito legado. Yo creo que ellos sí tienen un sentimiento de paz, pero los cubanos actualmente, los que hemos llegado en tiempos recientes, hemos visto más dificultades, una ciudad muy cara, donde se trabaja muchísimo y a veces no avanzas. Ya la generación que empezó a llegar después del 2000, hay algunos que son felices porque lo han logrado, hay otros que no tanto porque ya han visto una Miami diferente, una Miami más cara, una Miami donde se paga mucha más renta, donde las personas trabajan por un salario que muchas veces no alcanza, por lo cual se han visto en la necesidad de emigrar a muchas ciudades del norte como Tampa, Orlando, no sé, Kentucky. También hay muchos cubanos en Houston, en Texas. Es decir, hay una emigración que se ha visto forzada a salir de Miami por la sobresaturación de personas que hay aquí en la actualidad. Y ahora hay que sumarle el estatus migratorio de incertidumbre que se está viviendo en todos los sentidos. Yo diría que actualmente, no sé si están decepcionados, frustrados, pero una felicidad completa es difícil tener cuando no sabes si te vas a quedar o no te vas a quedar en este país. Quisiera volver al lugar aquel donde me besaste con placer. Por primera vez sentí confusión y siento la misma sensación. Miami en general, como has visto durante todo el vídeo, tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas que frenan a los cubanos que están entrando en la actualidad a vivir aquí, por lo cual, como te decía anteriormente, muchos están tomando la decisión de irse. Pero me gustaría saber qué crees tú del vídeo. ¿Realmente crees que los cubanos en la actualidad son felices aquí o no? Déjame un comentario, porque de alguna manera nos ayuda a todos a retroalimentarnos un poquito mejor. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima. Bye bye. Quisiera volver